Hola a todos. Ahora vamos a hablar de farmacocinética 2. Entonces, como les mencionaba previamente, en esta tutoría vamos a estar hablando de eh, metabolismo y de la excreción y un poco de la distribución. Entonces, estamos acá en nuestro diagrama en el momento de la distribución, en el momento en que ya está en plasma y necesitamos que llegue al órgano, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos a nuestro fármaco feliz porque logró llegar a la circulación sistémica. Pero ahora, ¿cómo se va a mover? Tenemos dos opciones: o que se mueva unida a proteínas plasmáticas o o que se mueva libre en plasma. Cuando se mueve unida a proteínas plasmáticas, esta forma va a ser una forma inactiva farmacológicamente. Va a tener una menor difusión y transporte a compartimientos que no sean vasculares. ¿Qué quiere decir? Primero, va a estar inactiva. Segundo, no va a estar entrando a la célula. ¿Pero por qué es bueno? Porque esta unión a las proteínas plasmáticas puede ser reversible y de hecho es reversible. Entonces, esta unión va a actuar como un reservorio que nos va a ir soltando este fármaco a medida de que se dé la necesidad y dependiendo del ambiente. Cuando el fármaco va libre en plasma, esta es la forma que está farmacológicamente activa. Por ende, va a tener más difusión y transporte a compartimientos no vasculares, o sea, va a llegar a los tejidos. Cuando hablamos de la unión a proteínas plasmáticas, tenemos dos proteínas plasmáticas principalmente a las cuales se puede unir. Tenemos la albúmina y tenemos la alfa-1 glicoproteína ácida. La albúmina, vamos a ver que principalmente se van a unir los fármacos ácidos y la albúmina puede o aumentar o pues realmente disminuir en diferentes condiciones clínicas. La hipoalbuminemia se da o por desnutrición o por insuficiencia renal o por insuficiencia hepática o alguna enfermedad aguda. ¿Qué pasa con la hiperalbuminemia? Realmente no tiene significancia clínica. Hay casos en donde puede aumentar, pero realmente no genera efectos clínicos. Es muy raro que esto suceda. Entonces, lo que nos puede cambiar la distribución como tal va a ser la hipoalbuminemia y no una hiperalbuminemia. En cuanto a la alfa-glicoproteína ácida, va a estar sobre todo unida a fármacos básicos, pero también se puede unir a neutros o a algunos ácidos. Esta no es tan selectiva como la albúmina. Y esta va a aumentar en la inflamación, en el cáncer, en la enfermedad hepática o en un infarto agudo al miocardio, es decir, un infarto en el corazón. Vamos a ver que la distribución también depende de la perfusión sanguínea, porque vamos a ver que es ese paso del torrente sanguíneo a los órganos o a los sistemas. Y esto se va a dar en los lechos capilares. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los órganos que más perfusión van a tener. Los que más perfusión van a tener: corazón, riñón, hígado y las glándulas. Después sigue el músculo esquelético, que este depende, ahí está un asterisco, porque la actividad física puede aumentar este flujo sanguíneo. Y tenemos el tejido adiposo, el hueso, que van a ser los que menos irrigación como tal tienen. Entonces aquí lo vamos a ver representado según el tamaño del círculo. Vemos que el corazón, digamos que por tamaño es un porcentaje alto, los riñones y el hígado y las glándulas. El músculo depende, acuérdense, en reposo o en ejercicio, el tejido adiposo y el hueso. El hueso lo vamos aquí, 3 así. ¿De qué más depende la distribución? Depende de la influencia del pKa y del pH. Entonces, volvemos a nuestra gráfica.
vamos a ver que cuando hablamos de distribución, vamos a hablar de un atrapamiento iónico. ¿Qué significa esto? Que en el lado más básico de la membrana se va a acumular el fármaco en su estado ácido. Esto cuando su pH es mayor a la pKa. Y en el lado más ácido de la membrana se acumulará el fármaco en su estado básico. Es decir, su pH va a ser menor que su pKa. También va a depender del pH del medio. Entonces, esta gráfica la saqué de la clase de, de ustedes y vamos a ver que hay diferentes niveles de pH dependiendo en dónde estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en el plasma 7.4, realmente 7.35 a 7.45. En el líquido cefalorraquídeo un poquito más bajito. En el tejido sano va a disminuir 7.4. En el tejido inflamado disminuye aún más, de 6 a 7. Em, y este pH del medio también nos va a estar afectando esta distribución. Y llegamos a un término muy importante que es el volumen de distribución, que este es un parámetro de la farmacocinética que nos va a representar cómo está funcionando esta distribución. La fórmula va a ser la dosis sobre la concentración de fármaco en el plasma. Quiero que sepan o que se lleven que esta no es una medida real, sino que es representativa. Entonces nos va a representar el volumen aparente que es necesario para que se me igualen las concentraciones en los tejidos y las concentraciones en el plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un bajo volumen de distribución, este fármaco va a permanecer en el plasma, no va a llegar a los tejidos periféricos. En cambio, si tengo un alto volumen de distribución, este sí me va a ir a los tejidos periféricos y no va a permanecer tanto en el plasma. El volumen de distribución yo lo puedo expresar tanto en litros como en litros por kilo. Entonces aquí les traigo la equivalencia. Para esto tenemos que repasar un poquito de la composición de agua del cuerpo. Entonces, el agua corporal total sabemos que es un 60%, 40 a 42 litros, que se puede dividir en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El líquido extracelular se divide en el líquido intersticial y en el plasma. El intersticial va a ser de 12 a 14 litros, el plasma de 3 litros y que tenemos el intracelular que se divide en los tejidos y en como en los glóbulos. Entonces, cuando hacemos esta equivalencia, casi todos como las equivalencias en medicina se van a hacer tomando el peso de 70 kilos. Entonces, vamos a ver que para los fármacos que se van a mantener en plasma, tenemos un volumen de 3 litros. Si lo queremos pasar a litros por kilo, tenemos que hacer la división sobre el peso. Entonces, 3 litros sobre 70, que es el peso que usualmente cogemos, nos da 0.05 litros por kilo. Si queremos hablar del líquido intersticial, de los fármacos que llegan al líquido intersticial, entonces cogemos el valor de 14 litros. Si lo queremos pasar a litros por kilo, lo dividimos por 70. Esto nos da 0.2 litros por kilo. Y cuando hablamos de agua corporal total, esto se va a tomar como 42 litros, se divide en 70 y nos da 0.6 litros por kilo. Esto es como para que entendamos la equivalencia y que nuestro volumen de distribución realmente nos lo pueden decir en litros o en litros por kilo y saber más o menos cómo se está comportando mi fármaco. Listo, ahora pasamos al metabolismo. El metabolismo va a ser ese proceso por el cual el fármaco va a cambiar su estructura química para volverse más polar e hidrosoluble. Y esto va a facilitar su excreción renal. Entonces, esta gráfica nos muestra cómo llega el fármaco
liposoluble no polar y va a comenzar a sufrir el metabolismo. Primero metabolismo fase 1, nos genera un metabolito número 1 que va a ser medianamente no polar, después pasa al metabolismo de fase 2, que nos va a generar un metabolito número 2 y este va a ser hidrosoluble o polar. Es como preparar el fármaco para ser excretado. Entonces, como veíamos antes, tenemos un metabolismo fase 1 y un metabolismo fase 2. Cuando hablamos del metabolismo fase 1, vamos a hablar de las reacciones catabólicas. Acá está la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Y cuando hablamos del fase 2, estamos hablando de las reacciones anabólicas. Tenemos glucuronidación, metilación, acetilación y sulfación. Empecemos por el de fase 1. Entonces, estas reacciones se caracterizan por ser reacciones cortas. Aquí hay o ganancia o pérdida de electrones y pueden producir metabolitos activos, es decir, que generen algún efecto en el cuerpo. Este va a ser llevado principalmente en el retículo endoplásmico liso y aquí tenemos las CYPs, las deshidrogenasas, la decarboxilasas para la oxidación y reducción. Y para la hidrólisis tenemos las esterasas, las amidasas y las proteasas. Cuando hablamos de un metabolismo de fase 2, entonces tenemos como dos opciones, o que sea de conjugación o que sea por transferasas. Aquí tenemos en conjugación el ácido glucurónico, glutatión, sulfato, metilo, acetilo, y las transferasas tenemos las glucuronosiltransferasas, la glutatión transferasas, las metiltransferasas, las acetiltransferasas. Y estos nos van a generar metabolitos que son más polares, que son inactivos, en general pueden ser activos, pero sobre todo inactivos y están listos para eliminar. Y estos se llevan a cabo en el citosol. El metabolismo, ¿en dónde se va a llevar a cabo principalmente? Tenemos varios lugares. Tenemos que se puede llevar en la piel, en el plasma, en el pulmón, en el riñón, en el intestino, en los testículos, en la placenta, pero sobre todo en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado va a tener una concentración mayor de retículo endoplásmico liso. ¿Listo? Bueno, entonces, para especificar y ahondar un poquito más en cómo funciona esto de la CYP, tenemos la CYP 450, que como vemos, esta está en el retículo endoplasmático. Entonces, esta CYP va a ser una proteína que va a tener un átomo de hierro. Este átomo de hierro va a actuar o como donador o como receptor de electrones. Y se va a utilizar como cofactores el NADPH y el oxígeno. Entonces, estas CYPs van a ser una familia de enzimas con muchas isoformas y que tienen una gran capacidad metabolizadora. Entonces, aquí vemos nuestra CYP, que está usando su hierro y su NADPH para generar todas estas em, reacciones de óxido-reducción. Entonces, vamos a ver que iniciamos pues con el NADPH. Y por medio de estas reacciones vamos a llegar a una proteína, a una enzima que se llama la P450. Esta es importante porque con esta finalmente vamos a lograr oxidar al fármaco y vamos a lograr volverlo, esa molécula, vamos a ir disminuyendo, como aumentando su polaridad, ¿verdad? Vamos a volverla y a irla preparando para poder excretarla. Listo. En el metabolismo también es importante hablar de los fármacos que se consideran profármacos. Estos se definen como las sustancias que son farmacológicamente inactivas y que necesitan un metabolismo previo para poder generar metabolitos con actividad farmacológica. ¿Qué objetivos tienen estos profármacos? Primero, mejorar la absorción. Segundo, mejorar la biodisponibilidad, disminuir los efectos adversos y prolongar la vida.
¿Qué factores me pueden modificar el metabolismo? Tenemos factores fisiológicos, farmacológicos, patológicos. Vamos a hablar de los fisiológicos y los farmacológicos. La edad, el sexo, la genética y la dieta o el estado nutricional. Entonces, la edad, sobre todo en adultos mayores, por alteraciones enzimáticas a nivel hepático. También porque se da una pérdida del parénquima hepático con la edad. La genética habla sobre todo de polimorfismos que me puedan afectar este metabolismo. Y la dieta o el estado nutricional, porque la desnutrición me puede hacer una depresión de este metabolismo. En cuanto a los farmacológicos, tenemos o un fenómeno de inducción o un fenómeno de inhibición. Entonces vamos a ahondar más en los farmacológicos. Cuando hablamos de una inducción, es que se va a aumentar la producción de estas CYPs y vamos a acelerar el metabolismo del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener menos concentraciones plasmáticas porque se está metabolizando mucho más rápido. Entonces, vamos a ver, más metabolismo, menos concentraciones plasmáticas, lo que nos puede llevar a un efecto subterapéutico. Se metabolizó muy rápido, no pudo actuar el fármaco. En la inhibición es cuando la sustancia va a ocupar el sitio activo de la proteína o del grupo hémico, impidiendo la unión al sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un menor metabolismo porque hay algo que me lo está interfiriendo, me está ocupando mi sitio activo y por ende me está aumentando las concentraciones plasmáticas porque yo no estoy pudiendo eh, hacer este metabolismo. Entonces, tengo riesgo de toxicidad. ¿Por qué? Porque voy a tener mayores concentraciones plasmáticas por más tiempo. Y ya pasando a la excreción, van a ser todos esos procesos que van a estar involucrados en la salida del fármaco desde el torrente sanguíneo hacia el exterior del cuerpo. Cuando hablamos del metabolismo unido con la excreción, hablamos de la eliminación del fármaco. Entonces, recordemos que este metabolismo nos está volviendo estas moléculas eh, hidrosolubles y polares, lo que van a hacer que se mantengan en el espacio vascular y por medio de este espacio vascular lleguen al riñón para ser excretados. También pueden ser excretados por el pulmón, por el sistema hepatobiliar, por la saliva, sudor o leche materna. Cuando hablamos de la excreción renal, vamos a tener que tener claro tres conceptos. Primero, lo que es filtración glomerular, que es lo que vemos con el 1. Entonces, vamos a ver que viene desde los capilares hacia el túbulo renal y esto se hace por difusión pasiva y ósmosis. ¿De qué depende? Depende del tamaño de la molécula, de la unión a proteínas plasmáticas, porque se va a filtrar el fármaco que esté libre, del flujo sanguíneo renal, qué tanta sangre me está llegando por esta arteriola, por este vaso sanguíneo, y el número de nefronas que yo tenga. Segundo concepto va a ser la reabsorción tubular, que va a ser desde el túbulo hacia los capilares. También va a ser por difusión pasiva. Entonces, aquí lo hemos representado con un 2. Túbulo hacia los capilares. ¿De qué depende? Depende de la pKa, pues del pKa y del pH y el coeficiente de partición. Y el tercero va a ser la secreción tubular, que va a ir desde los capilares hacia la región tubular renal. Y esto se hace por difusión activa. Entonces, aquí lo hemos representado con un 3, desde los capilares hacia el túbulo, difusión activa. Y depende de la saturación y de la competencia que tengan estos transportadores. Entonces, recordemos esto de atrapamiento iónico, recordemos todo lo del pKa para poder interpretar esto. Vamos a ver que la reabsorción tubular desde el túbulo hacia los capilares por difusión pasiva
depende del pKa y del pH, ¿cierto? Entonces vamos a ver que las bases débiles, cuando tenemos un pH más bajito en la orina, se va a aumentar las formas ionizadas, las hidrosolubles, se van a excretar más rápido. En cambio, los ácidos débiles en un pH más alto de la orina van a aumentar las formas ionizadas, hidrosolubles y se va a excretar más rápido. Conclusión de esto, bases débiles se excretan más rápido en pHs más bajitos, pHs urinarios más bajitos. Los ácidos débiles se van a excretar más rápido en pHs más altos, pHs de la orina más altos. Otras vías que tenemos para la excreción por la vía hepatobiliar se van a excretar las moléculas que tengan un alto peso molecular, que sean liposolubles, no ionizados. Y por medio de los pulmones vamos a excretar todas estas sustancias volátiles. Listo, esto sería todo por las tutorías de farmacocinética. Muchas gracias.